Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos haciendo un camino hermoso con todos los libros del Antiguo Testamento. Estamos sobre todo entendiendo lo que el Señor en esta historia de salvación nos quiere mostrar. Y al comenzar siempre nos ponemos bajo la fuerza del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo que nos ilumina para entender, saber, conocer lo que Dios en esta historia de salvación nos va pidiendo. Lleguemos a la plenitud de la verdad. Les invito a todos a ponernos en esta actitud de oración, pidiendo la fuerza de su Espíritu y a decir sobre todo esa oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Y así, queridos amigos, iniciamos en el día de hoy nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Bienvenidos a Ñandeyara Ñe'e, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos reflexionando y estudiando en estos días la Biblia desde el primer libro de Samuel, capítulo 15, especialmente hoy con este título tan sugestivo, ¿por qué? Nos dice, ¿verdad? Entonces, no has escuchado la voz del Señor. Estamos en esta descripción del rechazo definitivo, dice, de parte de Dios a Saúl. Esto es lo que nosotros, ¿verdad?, encontramos. Esto es lo que nosotros entendemos dentro de este proceso de la vida del Antiguo Testamento, un proceso que nos presenta la comunidad. Habíamos visto primero, anteriormente, cómo dice Samuel le pregunta a Saúl, después de que haya sido enviado para una guerra, para el exterminio total de los amalecitas, etc., le dice, ¿qué son esos balidos que oigo y esos mugidos que llegan a mis oídos? Se está refiriendo directamente que, oye, Villabaiteina, que no había obedecido a Dios en cuanto a eso que Dios le había dicho que tenía que hacer con respecto a la guerra, con respecto a esta confrontación que tuvo Saúl, es decir, los israelitas con los amalecitas. Y entonces él está escuchando balidos que oigo, mugidos, etc. Saúl responde primero, queriendo justificar, los han traído de Amalec, porque el pueblo ha perdonado la maldad. Porque el pueblo. Estamos viendo ustedes a Samuel, ayer. Y después vamos a ver enseguida cómo reacciona. Después dice, la segunda parte dice, el resto lo hemos consagrado. Es decir, él ya se incluye. Entonces esto le pone mal, ¿verdad?, a Samuel, porque hoy sabe otro la y ya, puina, de ir y la verdad. Como nosotros dijimos en otra oportunidad, ¿verdad?, en cuanto a la política, etc., siempre queremos tirar el fardo sobre los demás. Los demás son los culpables, los demás los ya po. Hashem la tendota, sendai koi bebe, sendai koi, movió seis guatas y nada. Vean la famosa mova seis guatas. Hay casos, ¿verdad?, que nosotros en cuestión política, durante la pandemia, creo que hasta ahora nos descubrieron, no sé quién trajo unos tapabocas, los tapabocas de oro que le dicen también, y muchas otras cosas, ¿verdad?, que tenemos que nunca, ojalá pareíble, nunca nadie descubre, lastimosamente, ¿verdad?, tan difícil de descubrir, porque aquí hay un movimiento tan grande luego, de una superpotencia que somos, que todos los movimientos que hay imposible de controlar todo. Eso es lo que nos quieren hacer entender, ¿verdad? Pero entonces,
Esto pues ya es una cosa, el colmo, le dice Samuel. Miren el versículo 16, cómo reacciona Samuel cuando Saúl le quiere engañar, o sea, cuando este quiere justificar algo que es injustificable. No quiere decir la verdad, esto es querer ocultar, o mejor dicho, a querer, algo que está luego pensado así tal cual. Por eso, peor es tu pecado, le dice el Señor, ¿verdad? Porque sabiendo bien, estás queriendo ocultar, o lo estás ocultando. ¡Basta! ¡Basta, Saúl! Voy a anunciarte lo que el Señor me dijo anoche. Samuel añadió, aunque tú mismo te consideres poca cosa, no estás al frente de las tribus de Israel, el Señor te ha ungido rey de Israel. O sea, Momandu, Ashur. Mira que vos sos el que tenés el lapicero, decimos, ¿verdad? La pluma en las manos. El Señor te ha ungido rey de Israel. Él te mandó a hacer una expedición. Él te mandó a vos. Ve y consagra el exterminio a estos pecadores, los amalecitas. Combátelos hasta acabar con ellos. Combátelos hasta acabar con ellos. ¿Por qué entonces no has escuchado la voz del Señor? ¿Por qué entonces no has escuchado la voz del Señor? O sea que le llama directamente, ¿verdad? ¿Por qué no hiciste esto? ¿Qué es lo que está pasando contigo? Y esto es lo que a nosotros hoy, ¿verdad?, nos reúne un poco. Porque como Él quiere justificarse, como Él quiere decir, yo no tengo nada que ver, el pueblo, que esto, aquello, etcétera, etcétera, o mejor dicho, si vos te estás queriendo justificar y decir que vos sos un santito. ¿Por qué no escuchaste entonces la voz del Señor? Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara. Ñande Yarañe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo a noviembre. Todos los jueves de 20:30 a 21:30 horas. Junio, Evangelios Sinópticos. Contactos al 0981 50 50 36. Ñande Yarañe, Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo a noviembre. Muy temprano ella salió al sepulcro del Señor, pero la tumba vacía encontró. La angustia la consumió y llorando ella pensó que se habían llevado a su Señor. Y un ángel se apareció y a María le preguntó por qué buscaba al vivo entre los muertos. Y el ángel le explicó que el Señor resucitó y fue corriendo a los discípulos y les dijo: aleluya, aleluya, el Señor resucitó.
Jesús se apareció a dos discípulos que iban discutiendo hacia Emaús. No lo reconocieron, les ardió el corazón cuando Jesús a ellos les habló. Y cuando al fin atardeció, le pidieron al Señor que se quedara en casa con ellos. Y cuando Jesús el pan partió, se les abrieron los ojos y ahí mismo lo reconocieron. Y ahí mismo él desapareció. Y dijeron: aleluya, aleluya. No ardía nuestro corazón. Aleluya, aleluya. Cristo en verdad resucitó. Este es el día que hizo el Señor, día de alegría y de gozo. Este es el día que resucitó, la muerte él derrotó. Este es el día que la noche murió y el amor todo venció. Aleluya, aleluya, el Señor resucitó. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Cristo la muerte venció. Ya no tengo más temor, pues sé que vive mi Dios, glorioso Rey vencedor. La alegría del Señor vive en cada corazón, así que ahora dile al Señor: aleluya, aleluya. Viva Cristo mi Rey. Aleluya, aleluya. Por siempre te alabaré. Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yara Ñe'e. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñande Yara Ñe'e. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Ahí en la Eucaristía está tu presencia, Señor. Ahí en la Eucaristía está la prueba de que tú vives, Cristo. Tu cuerpo, tu sangre me da vida, Señor, me da vida. Tu cuerpo, tu sangre me da vida, Señor, me da vida. Ahí en la Eucaristía está nuestra comunión. Oh, ahí en la Eucaristía está nuestra reconciliación.
reconciliación. Tu cuerpo, tu sangre me da vida, Señor, me da vida. Tu cuerpo vivo, Cristo, tu sangre me da vida, Señor, me da vida. Y no puedo esperar hasta que estés aquí en mí, porque su cuerpo vivo, Cristo, que estoy a punto de adquirir. No puedo esperar hasta que estés aquí en mí, pues es el cáliz de tu sangre que me ayuda a vivir. Tu cuerpo, tu sangre me da vida, Señor, me da vida. Tu cuerpo, tu sangre me da vida, Señor, me da vida. Oh, sí, oh, pan de vida, eres tú, oh, Jesús. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Estamos reflexionando el capítulo 15. Aquí el rechazo definitivo de Dios hacia Saúl. Saúl. Rey portaba y basta. Entonces, ¿por qué entonces vos que te estás justificando tanto en el versículo 19, por qué entonces no has escuchado la voz del Señor? ¿Por qué te has lanzado sobre el botín y has hecho lo malo a los ojos del Señor? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no hiciste eso? ¿Qué es lo que te pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Capeta ahí la gente. Saúl le replicó: yo escuché la voz del Señor, hice la expedición que él me había encomendado, traje a Agag, rey de Amalek, consagré al exterminio de los amalecitas. Y el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, lo mejor de lo destinado al exterminio, para ofrecer sacrificios al Señor tu Dios en Gilgal. En Gilgal. Bueno, y ahí va a continuar. Samuel le va a responder. Entonces la respuesta de Samuel también hasta ¿por qué? ¿Verdad? ¿Por qué? Él vuelve a repetir, ¿verdad? Ya hace rato quiso justificar diciendo que es el pueblo que ha perdonado. El pueblo ha perdonado lo mejor, ¿verdad? Dios no está de acuerdo, Él después se introduce diciendo el resto lo hemos consagrado, yo hay que consagrar, yo asumo esa responsabilidad del consagrar porque entonces es como que yo respondo a Dios nomás. Pero lo otro no está a mi cargo, el pueblo. Por eso es que se enoja Samuel y dice basta,
Ahí donde pobre la imagina la lapicero. Digo la tendota. Digo la de Chacán. Digo la Ariana. Digo de controlar. Digo. Pero para eso vos tenés que ser honesto. Y para eso le vas a poner a gente honesta, ¿verdad? A gente buena. Si vos luego del comienzo te buscas a quién le pones a tu lado. Dime con quién andas y te diré quién eres. Dime con quién andas. Dime a quién le pones en los puestos claves de confianza y te diré quién eres. Te diré quién eres. Porque sabemos aquí que todo lo que está alrededor nuestro, en todos los lugares, en tu capillita, en tu iglesia, en tu institución, etc. ¿A quién le pones? ¿A quién le pones en las instituciones? Entonces somos títeres, marionetas. Yo quiero tal cosa y entonces por eso fulano está ya por a la fulano de tanto ya puede no ser. Bueno, listo. Chao, chao, chao. Si te he visto ya no me acuerdo. Porque de ella pues las ande, ¿entendiste? O sea, eso que yo, o sea, no te dejo trabajar en la honestidad o en la sinceridad que vos seas entonces aquella persona que organiza verdaderamente. Este es un cargo político, eso es lo que aquí le está diciendo Gina. Aquí lo que le está diciendo entonces es como decir, este es un cargo político. Este es un cargo que tiene que llevar un político, no un técnico. Y sin embargo, estas cosas, el que tiene que entender estas cosas tiene que ser un técnico. O sea, hay instituciones que tienen que ir por la cuestión técnica para que funcione, no por la cuestión política. Pues la cuestión política, pealaña de Yucapataena. ¿Verdad? Porque justamente hacemos los famosos desvíos en cualquier cosa. Y no es la cuestión. Si, por ejemplo, estamos en una cuestión de medicina, en una cuestión de hospitales, y bueno, ahí tiene que haber, pero no solamente también la cuestión técnica política, porque aquí también te nombran que un doctor, que todo aquello, pero es más cualquier cosa, es menos que doctor, ¿verdad? A pesar de que solamente digamos que habrá estudiado, debe tener máster, debe tener hasta grandes títulos, debe tener. Y esperemos y ojalá que esos títulos también sean títulos bien logrados, ¿verdad? Porque son capaces, o fueron capaces, o estudiaron y se esforzaron y quemaron pestañas. Pero yo voy a creer en la medida, porque si uno quemó pestañas y si lo hizo en serio y se aprendió, entonces va a vivir de acuerdo a eso que aprendió. De acuerdo a la cuestión técnica, ¿verdad? De eso, entonces lo va a hacer bien, Y entonces, si una gripe, ¿verdad? Entonces no le va a comprar agua o con el precio o sea, a mí por lo menos no me va a joder una Novalgina con precio de un remedio oncológico, por ejemplo, ¿verdad? O sea, eso hasta cualquiera te entiende. Entonces, estas cositas es lo que aquí le está echando en cara a Samuel. Va a pegar Saúl. ¿Acaso vos no sos el rey de Israel? ¿Vos no sos el rey de Israel? Pero ya tenemos ahí. Aparece ayuda a ese, vea. Plan de justificación. Volvemos enseguida con más de Yarañe en Antiguo Testamento. Les invito a formar parte de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor que viene a nuestro encuentro. Lleva Baisa Papeñan de Yara, Basañan de Peipo, Baisa Papeñan de Yara, Ñan de Pusino, Hapeisha, Abei, Oikuan, Eñan de Pejendugue, Pejaque, Hapeyapoque, Peche Pombo, Eaina. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Corinto. Es la segunda que está enviando desde el capítulo 8 al 9. Hermanos, queremos informarles acerca de la gracia que Dios ha concedido a los fieles de su iglesia de Macedonia, porque a pesar de las grandes tribulaciones con que fueron probadas, la abundancia de su gozoso y su extrema pobreza
han desbordado en tesoros de generosidad. Puedo asegurarles que ellos estaban dispuestos a dar según sus posibilidades y más todavía por propia iniciativa. Ellos nos pidieron con viva insistencia que les permitiéramos participar de este servicio en favor de los hermanos de Jerusalén. Queridos amigos, aquí entonces estamos viendo, llévame Gatuve ya Esaina, vaya Pablo esa cañan de Iñande, ñande atoy, ñande no y sean generosos, pme eva pme peureko ajina pe oñeme eva pme peñande yararu vive. Haupisa vai pelleza guague, pelleza beague, hapeya pukina, algo en favor de los hermanos. Porque upeanán ñande yara ñande moico mundo a bear. Heyuingo San Juan Bosco, Dios nos ha puesto en este mundo para servir a los demás. Qué frase sintética más grande y más hermosa, ¿verdad? La que nos está ofreciendo este gran santo de los jóvenes. Ñande yara ñande moinaco mundo abeari, ko abeari, ya pojan ñande beibona mía ñande la pichacuera bemuera. Pero ubeana ñande ya sabe ana. Ubeana ñande da ikuya kata ñande baenante lleva. Simba enante, ses. Y entonces olvidamos y hacemos, queridos hermanos, que la sociedad se empobrezca. Tenemos que enriquecer. ¿Cómo lo enriquecemos? Cuando nosotros ponemos de parte de nosotros nuestras capacidades, nuestras cualidades. Y eso es lo que hoy justamente en esta lectura nosotros estamos encontrando. Como Dios nos ofrece y nos dice, dale, fuerza, que la venderá pero pellapóquena de la misma manera siempre. Que la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Año 1980, Buenos Aires. Una noche, el sacerdote de 43 años, Jorge Mario Bergoglio, es internado de urgencia por una infección abdominal grave. Su médico, el doctor José Dilorio, llama a su compañero, el doctor Juan Carlos Parodi, para que lo examine. Realmente estaba muy enfermo, con una reacción peritoneal, temperatura alta, deshidratado, y le dije que requería hidratarlo, darle antibióticos y operarlo porque se notaba que ya era vía biliar, porque el dolor era sobre todo del cuadrante superior derecho, que es donde está la vesícula, y el diagnóstico era más o menos claro, no era dudoso. Y la reacción peritoneal hablaba de que había un compromiso del peritoneo. Bergoglio fue a pagarle al doctor Parodi, pero este se negó a recibir nada a cambio. Decía que era un agradecimiento por todo lo que había hecho este sacerdote por los pobres en Buenos Aires. Bergoglio se marchó, pero regresó al poco tiempo con un regalo muy especial. Volvió al rato, había salido, y trajo un libro que se llama La historia de San Ignacio de Loyola, que San Ignacio de Loyola fue el creador de la orden de los jesuitas. Y me lo dedicó, y bueno, todavía lo conservo. 33 años más tarde volvió a sonar el teléfono de aquel médico, el doctor Dilorio. Era el 13 de marzo de 2013 y ante una plaza de San Pedro abarrotada de peregrinos salió al balcón el nuevo papa, argentino, jesuita, de nombre Jorge Mario Bergoglio y desde entonces Francisco. Y él me llamó y me dijo, ¿sabes quién es el nuevo papa? ¿Recuerdas aquel sacerdote que tú operaste, etcétera, etcétera? Y bueno, ahí obviamente me acordé enseguida porque había sido un episodio realmente memorable para mí. Al año siguiente, en mayo de 2014, Francisco recibió al doctor Parodi y a su mujer en su residencia en Casa Santa Marta, una reacción por parte del Papa que no se esperaba el doctor Parodi. Nos sentamos a esperarlo y en cuanto apareció fue una emoción
increíble, que con una sonrisa muy, muy amplia me abrazó y me dijo: tú me has salvado la vida y no has querido ninguna recompensa por tu trabajo. Y yo le dije que la recompensa había sido la satisfacción de verlo recuperar tan rápido. El doctor Parodi cuenta que mantienen de vez en cuando el contacto y que para él Francisco es un hombre único. Acompáñanos a seguir creciendo con la evangelización a través de Ñande Yara Ñe. Ay de mí si no evangelizara. Gran rifa. Primer premio, una camioneta Fiat Dobló del País Cabañas. Segundo premio, un anillo de oro con brillantes. Tercer premio, un televisor LED. Cuarto premio, un acondicionador de aire. Y muchos premios más. Gran rifa. Ay de mí si no evangelizara. Sigamos creciendo, evangelizando con Ñande Yara Ñe. El próximo 27 de julio será el gran día para este sorteo. Ofrenda 25.000 guaraníes. Juntos para mantener el primer canal católico del Paraguay. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yara Ñe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yara Ñe, ay de mí si no evangelizara. Señor, tú tienes palabras de vida. Señor, tú tienes palabras de amor. Señor, tú tienes palabras de vida. Señor, tú tienes palabras de amor. La ley del Señor es perfecta y es descanso del alma. El precepto del Señor es fiel e instruye al ignorante. Señor, tú tienes palabras de vida. Señor, tú tienes palabras de amor. Señor, tú tienes palabras de vida. Señor, tú tienes palabras de amor. Los mandatos de Dios son rectos y alegran el corazón. La palabra del Señor es limpia y da luz a los ojos. Señor, tú tienes palabras de vida. Señor, tú tienes palabras de amor. Señor, tú tienes palabras de vida. Señor, tú tienes palabras de amor. Y dime a quién iré si tú tienes palabras de vida. Y dime a dónde iré sin ti.
Queridos amigos, seguimos con Ñan de Yarañé, Antiguo Testamento. Estamos con este libro de Samuel, Samuel capítulo 15, perdón, 15. Y entonces, desde el versículo 14 hasta, sobre todo ahora estamos mirando hasta el 21 prácticamente, ¿verdad? Que es un poco el caracú. Estamos girando y estamos mirando porque aquí pues está. El que es descubierto, porque le dice Samuel, le pregunta, ¿qué son estos balidos que oigo? Esta es una forma muy interesante, ¿verdad? Pues yo puedo decir, ¿qué son estas tapabocas aquí que nadie descubrió de dónde vino? ¿Qué es ese avión que entró ahí que nadie sabe cómo vino a parar ahí en esa pista de aterrizaje o lo que sea? Y así sucesivamente. Cualquiera de esas cosas nosotros podemos decir, ¿verdad? No hace falta, ¿verdad?, que se diga todo así como yo estoy diciendo. Yo pienso que algunas veces tengo que decir, poner algunos ejemplos más concretos para que nosotros podamos entender qué es lo que el autor sagrado nos quiere enseñar y en nuestra hermenéutica, es decir, en nuestra aplicación de hoy. Ustedes apliquen a otras realidades que estamos viviendo nosotros, nuestra familia, nuestra vida, nuestra iglesia, nuestra política, ¿verdad? Entonces seamos capaces, usemos por lo menos, como decía mi abuela, una cuarta de tu nariz. Y yo decía, usa, mi hijo, una cuarta de tu nariz. O sea, mirar un poquitito más allá de una cuarta de tu nariz. Y entonces, así, cuando nosotros entendemos esto, la justificación, porque aquí lo que está queriendo hacer Saúl es justificarse, pero Samuel no le permite. Basta, 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 Saúl. Esto no puede ir más así. Y entonces él busca la vuelta y le vuelve a recordar, ¿tú no estás acaso al frente de la tribu de Israel? El Señor te ungió rey de Israel. Y ahí le vuelve a decir la misión. Esta fue tu misión. El Señor te ha enviado para una expedición. Ve, consagra al exterminio estos pecadores, los amalecitas, combátelos hasta acabar con ellos. ¿Por qué entonces no has escuchado? Ahí está la frase clave. ¿Por qué no has escuchado la voz del Señor? ¿Dónde es? ¿Por qué te has lanzado contra el botín y has hecho lo malo? Esta parte, también esta pregunta me parece que es importante que tengamos en cuenta. ¿Por qué te has lanzado contra el botín y has hecho lo malo a los ojos del Señor? Porque esta pregunta es muy importante también para nosotros, se vuelve en una pregunta retórica. Porque esto es un examen de conciencia que tenemos que hacer. Esto es para nosotros, ¿viste? Antes de irnos a la confesión, normalmente nos da una hojita así con muchas preguntitas, ¿verdad? Y esta es la pregunta clave, ¿verdad?, para tu examen de conciencia, porque te dice, ¿por qué te has lanzado sobre el botín y has hecho lo malo a los ojos del Señor? Bueno, aquí ya te dice lo directamente, te está hablando de un pecado, ¿verdad? Porque te dice, ¿por qué te has lanzado sobre el botín? Es decir, de inmundaje, de ya es o lo que sea, este botín, que vos sabías muy bien que no te correspondía porque tenía que ser el exterminio. Y entonces de esta manera, consecuencia, le está diciendo que ha traído el pecado, lo pecaminoso. De esta manera has hecho lo malo a los ojos del Señor. Saúl entonces le replica aquí, yo escuché la voz del Señor, hice la expedición que él me había encomendado. ¿Se dan cuenta? Saúl no entra todavía en el ritmo. Saúl no quiere aceptar todavía. Saúl no está de acuerdo todavía. Saúl absolutamente no acepta su error. Él quiere entonces seguir caminando en su orgullo. Entonces dice, hice la expedición, ¿cierto? Le llevó la expedición que él me había encomendado. Traje a Agag. Bueno, le trajiste a Agag, rey de Amalek. Consagré al exterminio a los amalecitas. Bueno, está bien. Y el pueblo tomó el pueblo. Ahora aquí ya enseguida tiró la responsabilidad. Tomó del botín ovejas y vacas, lo mejor de lo destinado al exterminio, lo mejor de lo destinado al exterminio, para ofrecer sacrificio al Señor tu Dios en Gilgal. Y ahora viene, ¿verdad?, la respuesta de Samuel. Pero se dan cuenta que Saúl vuelve y vuelve y vuelve a insistir de que él absolutamente no está equivocado.
Que oye, pues, se haya por la expedición, se haya por. A peor, al pueblo lo haya por. Volvemos enseguida con más ñande yarañe, Antiguo Testamento. Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yarañe. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñande Yarañe. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. El arzobispo de Rochester, Juan Fisher, ya llevaba 15 meses confinado en la Torre de Londres y su anciano cuerpo baldado ya no daba más. No obstante, su espíritu resistía como un bambú en medio de la tormenta, pues cada día los emisarios del rey irrumpían en su celda, algunas veces procuraban atraerlo con melosidad, halagos, promesas de fortuna y honores. En otras oportunidades lo amenazaban, vituperaban, escupían, zarandeaban. Pero su oposición a la anulación del matrimonio de Enrique VIII con Catalina de Aragón se mantenía inflexible. Y en vista de ello, el monarca, que se sentía como una fiera enjaulada, se autoproclamó cabeza visible de la iglesia inglesa. Y todos lo aceptaron menos el arzobispo de Rochester, Juan Fisher, la figura más representativa de la iglesia católica en Inglaterra. Por su obstinada fidelidad al Papa, fue apresado, enjuiciado por traición, y como el tribunal no tenía fundamentos para su acusación, alargó su proceso con el fin de ablandarlo, pero ni así lograron quebrar su voluntad. Entonces, en reconocimiento a su santidad, entereza y estoicismo, el Papa Paulo III nombró cardenal a Juan Fisher en mayo de 1535 y le envió el capelo cardenalicio, un sombrero rojo de ala muy ancha con unas borlas que colgaban a los lados y era el distintivo de los príncipes de la iglesia. Y al recibirlo y retenerlo, Enrique VIII dijo, porque él fue el quien lo dijo, me lo traen a mí, dijo Enrique VIII, yo me encargaré de entregarle el capelo a Fisher, pero tendrá que ponérselo sobre sus hombros, porque para entonces ya no tendrá cabeza. Juan Fisher, nacido en Beverly, Inglaterra, el 19 de octubre de 1469, era hijo de un próspero comerciante de telas y dada su preclara inteligencia, su padre lo envió a la Universidad de Cambridge, en la que se distinguió porque aventajaba a sus compañeros en el aprendizaje, lo que le facilitó su nombramiento sin culminar sus estudios, como profesor del Michael House, colegio adscrito a esa universidad, y luego de obtener una dispensa especial y el doctorado en teología, fue ordenado sacerdote en 1491. Enseguida asumió la rectoría del mismo colegio y en 1502, por petición expresa de Margaret Beaufort, madre de Enrique VII, se convirtió en su confesor y ella lo respaldó para fundar otros dos colegios anexos a la Universidad de Cambridge, el Christ College y St. John's College, y más adelante le patrocinó la creación de la Cátedra de Teología, de la cual San Juan Fisher fue su primer rector, y en 1504 lo eligieron canciller, es decir, el equivalente de rector de toda la universidad. Entonces introdujo la enseñanza de los idiomas griego y hebreo, desarrolló un programa de asignación de becas, logró que uno de los hombres más eruditos de su tiempo, Erasmo de Rotterdam, enseñara en Cambridge. Y mientras ejercía todas estas funciones con la venia de Enrique VII, el Papa lo designó obispo de Rochester a los 35 años. Aunque aceptó a regañadientes esa elección, San Juan Fisher acometió con denuedo la reorganización de su diócesis, metió en cintura a los clérigos que llevaban una vida relajada, construyó muchas parroquias y las visitaba constantemente para mantener fresco el espíritu evangélico de sus párrocos. Se erigió en defensor de los pobres, a los que protegía de los desmanes de los nobles, recogía a los enfermos de las calles y se encargaba de ellos en los hospitales, asistía a los presos de todas las cárceles y le sobraban energías y argumentos para recriminar a la jerarquía eclesiástica, que le servía más al rey que a Dios,
y en la Cámara de los Lores, de la que formaba parte, San Juan Fisher se convirtió en el adalid de un proyecto que pretendía recuperar la autonomía del clero frente a la abusiva intervención del Estado en los asuntos de la Iglesia. Pero sus esfuerzos fueron vanos, y mucho más desde que se opuso rotundamente a que el Parlamento aprobara la ley mediante la cual el soberano se convertía en cabeza de la Iglesia inglesa. La ruptura total se produjo cuando Enrique VIII obligó a todos sus funcionarios, súbditos y a la jerarquía eclesial a reconocer como legítimos y por lo tanto herederos legales del trono a los hijos que tuviera con Ana Bolena, con quien había contraído un matrimonio espurio, pues el anterior aún estaba vigente. Dado que San Juan Fisher, la figura más representativa de la Iglesia, se negó tajantemente a curar, lo hizo encarcelar y procesar por traición. 15 meses después, el amañado tribunal lo condenó a muerte y lo ejecutaron el 22 de junio de 1535. Fue canonizado por el Papa Pío XI el 20 de mayo de 1935. Por eso, hoy día de su festividad, pidámosle a San Juan Fisher que nos enseñe a defender la legitimidad de la autoridad papal. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara. Surja Dios Padre, se dispersen sus enemigos y huyan de su presencia aquellos que lo odian. Surja Dios Hijo, se dispersen sus enemigos y huyan de su presencia aquellos que lo odian. Surja Dios Espíritu, se dispersen sus enemigos y huyan de su presencia aquellos que lo odian. Dios vive en mí y yo en él, y yo en él. Dios vive en mí y yo en él, y yo en él. Surja Dios Trino, se dispersen sus enemigos y huyan de su presencia aquellos que lo odian. Dios vive en mí y yo
presencia voy, en tu presencia voy, en tu presencia voy, Dios trino. En tu presencia voy, en tu presencia voy, en tu presencia voy, Dios trino. En tu presencia voy, en tu presencia voy, en tu presencia voy, Dios trino. Dios vive en mí y yo en él, y yo en él. Dios vive en mí y yo en él, y yo en él. Ñande Yara Ñe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2023 de marzo a noviembre. Todos los jueves de 20:30 a 21:30 horas. Junio, Evangelios Sinópticos. Contactos al 0981 50 50 36. Ñande Yara Ñe. Cursos Modulares Bíblicos 2023 de marzo a noviembre. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe Antiguo Testamento. Se dan cuenta que aquí estábamos viendo cómo Saúl insiste. Saúl primero sigue insistiendo en que es inocente. Insiste en que es inocente. Entonces he obedecido, yo hice, fuimos en expedición. Sigue entonces en esa insistencia. Pero estaba tan cegado que puede decir que he obedecido la voz de Yahvé. E inmediatamente comencé a describir cómo no obedeció la voz de Yahvé, diciendo que había traído a Agag, rey de Amalek. Entonces aquí ya hay contradicciones. La afirmación de Saúl, he destruido a los amalecitas, es una clara evidencia del poder y la profundidad de su autoengaño. Había un amalecita justo enfrente a él que no había sido completamente destruido. Un amalecita. Entonces yo le he traído, yo lo tengo aquí, no lo he destruido. Lo otro decía que tendría que haber sido el exterminio. Después decía, el pueblo tomó del botín. Después de insistir en que era inocente, Saúl entonces culpa al pueblo por el pecado. Culpa al pueblo y varias veces, no es la primera vez. Se lava las manos, así como en el Nuevo Testamento se lavará las manos también Pilato. Yo soy inocente de la muerte de este. Saúl entonces culpa al pueblo. Su afirmación era una verdad a medias, que en realidad era una mentira completa. Una verdad a media que es una mentira completa. Era verdad que el pueblo tomó del botín, pero lo hicieron siguiendo el ejemplo de Saúl. Siguiendo el ejemplo de Saúl, le perdonó la vida a Agag, rey de Amalek. Entonces aquí ya estamos entrando en contradicciones, ¿verdad? Se anda ya por página de Yara. Y también con el permiso de Saúl, porque él no hizo nada para detenerlos o disuadirlos. Ahí está. Ese fue el problema. ¿Acaso tú no eres el rey de Israel? ¿Cómo me vas a decir eso? Le dice aquí, ¿verdad? Vos, Saúl, no podés decir eso.
Vos tenés ahí el lapicero, vos sos el que tenés que manejar. Porque si después me vas a decir que son los otros los que están manejando, entonces de ahí la rey. Entonces, fíjense, queridos amigos, aquí es una cuestión bastante delicada, ¿verdad? Bastante delicada. Porque hoy en día también, ¿verdad? De esto tenemos que reflexionarlo porque tenemos que hacer una hermenéutica, o sea, una aplicación para nuestra vida de hoy. Va ese ñande yaweruta pea anga, ñandere kobebe guarabe ñande netame guara. Va ese ñande en nuestras relaciones, ñande ñamoita pean práctica. Yo sé que no es fácil, ¿verdad? Sobre todo cuando estamos un poco de todo. Y en ese estamos de todo, cada uno más o menos ahí sálvese quien pueda, ¿verdad? Porque ahora, ojalá que todos tuviésemos esta conciencia. Aquí nosotros estamos apretando simplemente a Saúl, ¿verdad? Ciertamente que no podemos apretar solamente también a un poder, ¿verdad? Porque sabemos bien cómo nos organizamos. Sino que esto es para todos, Para un poder monárquico, para un poder republicano, para un poder ejecutivo, para un poder judicial, para un poder parlamentario, ¿entienden? O sea, la honestidad y el mirar el bien del pueblo, de la comunidad, tiene que ser igualito para todos. Entonces, si hay esa concordancia, todos miraremos igual y todos buscaremos la verdad. Y todos buscaremos el bien, buscar el bien. Y entonces no vamos a ser egoístas y no nos vamos a encerrar. Entonces nos volvemos ingobernables, ¿verdad? Ingobernabilidad, ¿verdad? Imposible de gobernar. Entonces, aquí Saúl ciertamente era celoso en dirigir a su ejército cuando le convenía hacerlo. Tanto en el capítulo 14, ¿verdad? Ordenó una sentencia de muerte sobre cualquiera que comiera algo en el día de batalla. O sea, ¿cómo es que vos tenés coraje para decir esas cosas? Estuvo dispuesto a ejecutar a su propio hijo. Entonces, por ese celo, ¿verdad?, que él tenía. O sea, así por lo menos lo dice, ¿verdad? Por hacer cumplir sus órdenes. Saúl estaba lleno de fuego y celo cuando se trataba de su propia voluntad. Pero no cuando se trataba de la voluntad de Dios. Entonces, queridos amigos, nosotros con esta reflexión del día de hoy, después vamos a continuar porque después va a venir Samuel que ya va a profetizar el juicio, ¿verdad?, de Dios contra el rey Saúl. Es decir, después de mirar la realidad, mirar lo que había sucedido, a Peña de Yayata, cuáles serán las consecuencias. Nos despedimos por el día de hoy, seguiremos la próxima y gusto taramojina coayeva. Es decir, ahora, como consecuencia de estas malas prácticas, vienen como consecuencia. Nosotros ya dijimos algo de nuestro título, ¿verdad? Saúl que es rechazado definitivamente por el Señor. Me despido de ustedes y les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más ñande yarañe, Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa ñande yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.